En esta clase vamos a hablar de modelado con primitivas sólidas y de operaciones booleanas. La definición tradicional de un sólido geométrico es diferente a la definición de un sólido en Rhino. Un sólido tradicional es un cuerpo que tiene masa, volumen y superficie exterior, de tal manera que si lo cortamos, en su interior sigue habiendo materia. Un sólido en Rhino es un espacio tridimensional rodeado por caras planas, caras curvas o alabeadas que no tiene masa. Su interior no se materializa, aunque visto desde afuera parece un sólido tradicional. En Rhino, un sólido es una superficie o polisuperficie que encierra un volumen. Algunos ejemplos de primitivas sólidas en Rhino son los que se ven en esta diapositiva: caja, cilindro, esfera, elipsoide, paraboloide, cono truncado, pirámide, pirámide truncada, tubo, toroide, tubería de sección variable, tubería de sección constante, extrusiones varias. Conceptos previos a trabajar con sólidos serían saber de qué se trata una superficie, cuál es su diferencia con una polisuperficie y cuál es la diferencia con una superficie por extrusión. Una superficie es como una lámina de goma elástica que puede representar desde formas planas simples hasta formas libres tridimensionales. Una polisuperficie, poli significa varias, está formada por dos o más superficies unidas. Esto significa que, por ejemplo, acá en esta figura vemos que hay una, dos y tres superficies unidas por estas costuras. En el caso de un cilindro o de una caja, tenemos la superficie lateral del cilindro más las tapas. Superficies de extrusión provienen de la acción de extruir, que utiliza una curva o una superficie base para extenderse en la tercera dimensión y hacer una forma que puede ser abierta o cerrada. Rhino crea sólidos de tres tipos. El primer tipo son sólidos de una sola superficie continua. Por ejemplo, una esfera, un toroide o un elipsoide no tienen ningún tipo de costura y generan una superficie totalmente continua. El segundo tipo serían los sólidos de polisuperficies, o sea, hay dos o más superficies unidas y los ejemplos son los de la figura. Tercer tipo, los sólidos de extrusión. Por ejemplo, la extrusión se puede hacer a lo largo de una curva, se extruyen curvas planas cerradas en la dirección de una línea recta y eventualmente en otras direcciones que no son rectas, en otros comandos que son semejantes. Esto lo vamos a ver más adelante. También se puede extruir una superficie. Se extruye una superficie plana que puede ser homogénea o con agujeros en la dirección de una línea recta. Relieve es un comando que extruye curvas planas cerradas perpendicularmente a la curva y a una superficie de contorno sobre la que se proyecta. La superficie de contorno se recorta y se une hacia los objetos extruidos. Tubería crea una superficie con un perfil circular alrededor de curvas. Los sólidos se crean cuando una superficie o polisuperficie se cierra completamente. En la figura de la izquierda vemos que con el comando desfasar superficie, si la opción sólido configurada en no, tenemos que son dos láminas paralelas. Si la opción sólido está configurada en sí, este comando genera un sólido. A la derecha vemos la generación de un sólido extruyendo una curva y desfasando la superficie extruida. Se ingresa por superficie. Una vez que tenemos trazada la curva, vamos a extrusión de curva recta, seleccionamos la curva, la extruimos verticalmente, volvemos a la pestaña superficie, vamos a desfasar superficie, seleccionamos la superficie y tenemos la opción de invertir o no la dirección de la extrusión, de decir sólido sí para que se genere el sólido y de asignar una distancia, y así obtenemos el sólido. Lo observamos en distintas posiciones como para poder verificar que es verdaderamente un sólido.
y vamos a ver otros ejemplos de sólidos que se crean cuando una polisuperficie se cierra completamente. Los de la izquierda son objetos que no son sólidos y que al ponerles una tapa se vuelven sólidos cerrando sus caras. Un sólido, por definición, es un objeto del espacio 3D en el que la distancia entre dos de sus puntos es invariante ante desplazamientos por traslación o rotación. Si entramos a analizar los distintos comandos de extrusión, el primero sería el de extrusión de curva. Si la curva no es plana, se extruirá en la dirección Z del plano de construcción de la vista activa. Si la curva sí es plana, se extruirá en la dirección normal al plano de la curva. Si se usa un número positivo para la distancia, la previsualización de la extrusión en la vista muestra la dirección de la extrusión. La otra opción para extruir es extrusión de superficie. Extruye una superficie plana homogénea o con agujeros, en la dirección de una línea recta, pero hay otros comandos que son semejantes que permiten extrusiones siguiendo líneas curvas. En principio crea un sólido trazando la trayectoria de los bordes de superficie en línea recta, pero también puede crear un sólido trazando la trayectoria de los bordes de superficie a lo largo de otra curva de trayectoria que puede ser una curva, por ejemplo, constituida por una onda. La opción subcurva extruye una curva con la distancia especificada designando dos puntos a lo largo de una curva. También es posible trazar la trayectoria de los bordes de superficie en línea recta con un ahusado en un ángulo especificado. Por último, tenemos la posibilidad de trazar la trayectoria de los bordes de superficie con ahusado para que converjan en un punto seleccionado. Relieve, que es otra de las opciones, extruye curvas planas cerradas perpendicularmente a la curva y a una superficie de contorno sobre la que se proyecta. La superficie de contorno se recorta y se une hacia los objetos extruidos. Si una curva está dentro de un objetivo, por ejemplo, está dentro de una caja o dentro de una esfera, se creará un agujero. Cuando la opción recta está activada, realiza una extrusión recta de las curvas. Y por último, cuando la opción ahusada está activada, extruye las curvas con un ángulo de desmoldeo, es decir, hace un ahusado de las curvas. El comando tubería crea una superficie con un perfil circular alrededor de curvas y tiene varias opciones. La primera sería que el radio de la tubería puede ser variable. Se asigna un radio inicial, un radio final y se asigna el carril por donde se va a trazar la tubería, dando un valor diferente a un radio intermedio. También es posible determinar si la tubería tendrá dos paredes o una, o sea, si la tubería se va a convertir en un tubo. En este caso, un tubo no recto. Se puede especificar el modo en que se taparán los finales, sin tapa, tapado plano o tapado redondo. El radio de la tubería puede permanecer constante en los extremos y cambiar más rápidamente en el medio, generando una forma diferente. El radio puede estar mezclado linealmente desde un extremo al otro, creando tuberías que se abusan de un radio al otro. Otros comandos son nervadura, que extruye una curva en dos direcciones hacia una superficie de contorno; losa, desfasa una polilínea y extruye y tapa el resultado para crear un sólido; desfasar superficie, que copia una superficie o polisuperficie de manera que las posiciones en la superficie copiada estén a la misma distancia especificada de la superficie original.
Como dijimos, nervadura extruye una curva en dos direcciones hacia una superficie de contorno. Hay dos opciones, una sería esa extrusión es hacia un objeto plano o de un solo plano, y otra opción cuando estos dos planos forman un ángulo entre sí. Se genera la extrusión en dos direcciones y luego genera un sólido como se ve en la imagen. El comando losa desfasa una polilínea y extruye y tapa el resultado para crear un sólido. Utiliza el plano de construcción en la vista donde se designa el desfase como plano de suelo. Se puede hacer obviamente en vertical como en horizontal. Desfasar superficie tiene varias opciones. Con la opción sólido no se generan láminas en paralelo sin cerrar el volumen. También es posible invertir la dirección del desfasaje. Aparecen unas flechitas indicando hacia dónde se va a producir el desfasaje, y si no es el que buscamos, invertimos la dirección. Con la opción sólido sí, las láminas en paralelo se cierran y generan un volumen sólido. La opción suelta hace que la estructura de puntos de la superficie resultante sea idéntica a la superficie original. La opción ambos lados dibuja el desfase en ambos lados del original. Un comando que es muy interesante es el comando crear sólido. Nos permite, como vemos acá en las imágenes de la izquierda, a partir de una vista de frente y una vista superior, entrando por la cascada sólidos y seleccionando crear sólido, podemos trazar una curva cualquiera superior, una curva cualquiera inferior, en este caso hagamos de cuenta que es el plano del suelo, por eso la dibujamos recta, y en vista superior indicar mediante otras curvas 4 costados del sólido que queremos crear. Podemos hacer que estas curvas se extruyan generando superficies que sobrepasan al sólido buscado para que generen un volumen interior. Como se ve en la imagen de la derecha, acá están las superficies que sobrepasan lo que buscamos, y una vez que le damos Enter al comando crear sólido, obtenemos lo que se ve en la imagen de abajo a la derecha. En el siguiente video vamos a entrar de lleno en el concepto de operaciones booleanas.